Bueno, ahora que ya tenemos completadas las clases DAO, vamos a empezar con la parte del control de la vista. Entonces, algo importante aquí en las clases DAO que habría que tomar en cuenta, ya teníamos creada la de clientes, pero en la DAO cuenta, eh, pues era utilizar los mismos métodos, insertar, pero para insertar una cuenta vamos a utilizar la llamada al procedimiento almacenado. Entonces, en lugar de actualizar, aquí en nuestra database es ejecutar procedimiento. Y como devuelve un boolean, nos vamos a la cuenta y aquí le diríamos más bien ejecutar procedimiento. Y el procedimiento que vamos a ejecutar sería el de crear cuenta, que ya lo teníamos creado, en donde le estamos enviando el RFC, el nombre de la ciudad, el tipo y el monto con el que va a crear la cuenta. Entonces este procedimiento lo que va a hacer es verificar que ya existe el cliente, crear la cuenta y después crear el movimiento para que se actualice el saldo. Este método entonces va a devolver un boolean en lugar de un entero o de un objeto como lo hacíamos con cliente. Ajá. Luego en actualizar pues hacemos la actualización basados en el número de cuenta. Entonces cambiamos el tipo, el saldo y el RFC. Luego en obtener registros vamos a obtener registro dado el número de cuenta. Entonces la consulta y utilizamos el mismo esquema que utilizamos en cliente. En obtener registros sacamos un listado de todos los registros y a lo mejor necesitaríamos un método para obtener registros por el RFC, o sea, obtener las cuentas de un cliente. ¿Cuáles son las cuentas que tiene un cliente? Entonces haríamos la consulta select asterisco from cuenta where RFC igual a RFC. Tendríamos esos tres métodos de obtener registros y luego el método de eliminar. Finalmente en la clase DAO movimiento, el insertar, utilizaríamos la inserción insert into movimiento donde le mandamos fecha, monto y número de cuenta. El ID movimiento no lo mandamos porque ese es automático. Y la fecha va a ser un objeto del tipo java.sql.date, que lo habíamos creado así en la clase cuenta, ¿no? En la clase movimiento, perdón. Pusimos date, pero lo estamos importando de java.sql. Aquí, dado que estamos importando el util para los lists, el util también tiene una clase date. Por lo tanto, si ponemos aquí también java.sql, no vas a ver de cuál de los dos paquetes obtener la clase date. Entonces lo podemos especificar con el nombre completo aquí, java.sql.date, y es la fecha, el monto y el número de cuenta. El ID de movimiento es automático. En actualización, pues igual utilizamos fecha con este tipo de dato, java.sql.date, y actualizamos de acuerdo al ID de movimiento. Entonces en el where iría el ID de movimiento. En la parte de obtener registros, no vamos a obtener un listado de todos los registros de todas las cuentas, sino por número de cuenta. Y no tendríamos un método de un solo registro, sino todos los registros de una cuenta, dado el número de cuenta. Entonces la consulta sería select asterisco from movimiento where número de cuenta igual al valor que venga aquí en el argumento del método. Y el proceso pues sería el mismo, nada más creamos movimiento y lo agregamos, aquí nos hace falta agregarlo a movimientos, ¿no? Movimientos.add y agregamos el objeto movimiento. Para obtener registros y después eliminar. Entonces ya tenemos todas las clases DAO completadas y ahora en el paquete banco.control ya habíamos hecho varios paquetes, el paquete control, modelo y vista. Entonces en paquete control le vamos a dar con el botón derecho nuevo y va a ser una clase pero no aparece aquí por defecto, entonces le ponemos otro o aquí en other u otro si está en español y en las opciones seleccionamos la de Swing GUI Forms, o formularios GUI de la clase o del paquete Swing. Seleccionamos este y seleccionamos del lado derecho MDI Application Sample Form, un MDI Application Sample Form. Le damos siguiente y aquí la clase le vamos a poner sistema banco. Esta va a ser la clase que ya por defecto contiene al main.
y va a ser un esquema gráfico, entonces lo podemos hacer más grande. Si nos vamos aquí en Source, vemos el código y aquí vemos que ya contiene el main. Entonces cuando lo ejecutemos, esta es la ventana que se va a ejecutar. En Design vamos a ajustarlo, pero lo podemos ejecutar ahorita, nada más le indicamos cuál es la clase que contiene el main, esta, y le damos OK, y entonces al ejecutar nos va a aparecer ya esta aplicación con esta ventana, ¿no? Que es esta, con ese tamaño. Ya por defecto trae estos menús. El exit hace la salida y listo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es agregar unos menús. Vamos primero a agregar, ya tenemos la barra del menú y estos menu item o menu. Entonces de este lado, en donde están las paletas, vienen los controles swing y abajo viene swing menus. Si nos desplazamos y expandimos swing menus, los menús de swing, tenemos menu bar, que ya está aquí hecha la barra del menú. Menu item, que serían los que van aquí abajo. Y menu. Entonces un menu lo vamos a arrastrar a la barra y lo vamos a poner después de help. Y aquí le vamos a poner con el botón derecho editar texto. Y va a ser clientes. Y otro lo seleccionamos aquí a la derecha y seleccionamos editar texto y le ponemos cuentas. En clientes vamos a poner un ítem sobre clientes y le vamos a llamar a este ítem listado, y luego arrastramos otro menu ítem y abajo del listado podemos poner un nuevo cliente. Entonces podemos listar los clientes, crear nuevos clientes, y en cuentas vamos a arrastrar también un menu ítem y seleccionamos listado de cuentas, y aquí lo vamos a seleccionar por cliente y vamos a crear otro que sea nueva cuenta o alta de cuenta o una nueva cuenta. ¿Sí? Si ejecutamos, ahora vamos a ver la ventana contiene los dos menús, listado y nuevo cliente, y cuentas, listado y nueva cuenta. Estos los podríamos quitar o los dejamos por defecto, pero ahorita no los vamos a requerir, sino vamos a trabajar sobre clientes y cuentas. Entonces, el primero es el listado de clientes. En ese listado de clientes van a ser las vistas, y las vistas van a estar entonces en el paquete banco.vista. Aquí seleccionamos el paquete banco.vista y le damos con el botón derecho nuevo, y dado que no aparece aquí por defecto, seleccionamos otro, other, y también swing with forms. Seleccionamos un J internal frame form, le damos siguiente y le ponemos listado. Como es un nombre de clase, va todo junto, ¿no? Sin espacios. Listado clientes. Es una clase que le estamos llamando listado clientes. Va a estar en el paquete banco.vista. Le damos finalizar. Y es un frame. Este frame, pero es un frame interno, nos va a mostrar el listado. Lo podemos hacer más grande. En las propiedades que están del lado derecho y en la parte de abajo, vamos a seleccionar aquí Default Close Operation. En esta opción de Default Close Operation, vamos a seleccionar la opción Hide para que lo esconda. ¿Sí? Luego, es decir, Default Close Operation Hide. Luego marcamos Closable
lo marcamos y aparece el icono de la X para cerrarlo. Iconifable, lo marcamos y aparece el icono de minimizar. Y luego maximizable, lo marcamos y aparece el icono de maximizar. En título le vamos a poner el título a este frame, listado de clientes. Este es un texto, es un título, entonces no importa que lleve los espacios, porque es el texto que va a poner aquí. Esta clase es un frame y para nuevo podemos seleccionar aquí nuevamente en el paquete banco.vista con el botón derecho nuevo y volvemos, ya aparece aquí J internal frame form y lo seleccionamos y ahora le vamos a poner nuevo cliente, pero es una clase, entonces nuevo cliente. Este va a ser el frame para crear un nuevo cliente. Finalizamos y este frame ahora, pues aquí vamos a crear el formulario para crear un nuevo cliente. Aquí hacemos lo mismo, closable marcamos, en default close operation seleccionamos hide, en iconifable marcamos, maximizable lo marcamos y el título le ponemos nuevo cliente. Y listo, ya tenemos dos clases de tipo frame interno en el paquete banco.vista. Entonces, si regresamos al paquete principal, es decir, al banco.control donde está la clase sistema banco, le damos dos clics, la tenemos aquí, y aquí en las propiedades, si lo seleccionamos, también podemos ponerle un título. El título no, ya no aparece esa opción, pero lo podemos poner en el código. No está aquí un título, un title. Entonces, si vamos al código, le podemos poner set title y aquí le podemos poner sistema banco. Ese va a ser el título. Si regresamos, esto no se ve porque no se ve la barra de arriba, pero le damos ejecutar y al momento de ejecutar ya nos aparece aquí en la ventana sistema banco. Este es el título que ajustamos ahí. Entonces, para esta clase, si nos vamos a source, abajo de paquete importamos el paquete banco.vista .asterisco porque vamos a requerir todas las clases que están en el paquete vista. Ahorita hemos creado solo estas dos, entonces importamos ese paquete. Luego aquí viene la clase sistema banco, que es la clase que importa un JFrame. Es un JFrame, se convierte en un JFrame y este es su constructor. Entonces en el constructor abajo es donde pusimos el título dentro del constructor después de inicializar los componentes, que son todos los componentes que se ven en el frame, es decir, los menús, etcétera. Antes de ello creamos los atributos, o sea, esta clase tendría hasta ahorita estos dos atributos, que los podemos hacer privados. Un atributo sería el listado clientes, es decir, un objeto de esta clase, la clase que creamos dentro de el paquete vista, y le podemos llamar listado clientes punto y coma. Es decir, esta es la variable que es el atributo de la clase sistema banco, que es del tipo listado clientes, y podemos crear otro atributo llamado nuevo cliente, es decir, un objeto de esta clase nuevo cliente, y le podemos llamar al atributo, a la variable nuevo cliente. Es decir, las variables inician con minúscula y cada palabra se inicia con mayúscula. Las clases inician con mayúscula. Esa es la diferencia. Este es el atributo, esta es la clase que creamos. Entonces, dos objetos o todos los objetos, todas las ventanas que vamos a utilizar, las tenemos que agregar como atributos de esta clase que contiene al main, que es el frame principal. Y luego en el constructor los tenemos que inicializar. Entonces, la variable listado clientes va a ser igual a new listado clientes. Es decir, el constructor de esta clase.
Y luego nuevo cliente, la variable nuevo cliente o el atributo va a ser igual a new nuevo cliente, el constructor, ¿no? Entonces estamos instanciando los objetos de estas clases, de las clases que van a ser los internal frames, y después de haberlos instanciado, los tenemos que agregar. Agregamos los frames internos al desktop pane. Es decir, el desktop pane, si vemos acá en los atributos hasta abajo, el desktop pane, aquí está, es un panel que está insertándose en la parte de la vista de nuestro frame principal. Entonces lo agregamos al desktop pane ambos objetos. Sería desktop pane.add y agregamos el listado clientes. Y luego desktop pane, cada frame interno lo tenemos que agregar. Agregamos el frame de nuevo cliente. Cada frame interno lo tenemos que agregar al desktop pane. Entonces esto hace que ya estén incluidos estos frames internos dentro del frame principal, pero aún no son visibles. Si regresamos a design, en clientes, cuando le pongamos al cliente al listado, si le damos con el botón derecho listado, en eventos, action perform, es decir, estamos seleccionando el ítem que está dentro de clientes que se llama listado. Con el botón derecho ahora seleccionamos eventos, acciones o action y action perform, le damos clic y nos está creando este método dentro de la clase sistema banco. Es el método que se va a accionar cuando le demos clic al menú. Entonces aquí lo que vamos a hacer, como fue el menú de listado, es que el objeto listado clientes, que es un atributo de la clase, lo vamos a hacer visible. Y listo. Y ahora regresamos a design y ahora el ítem de menú llamado que tiene como texto nuevo cliente, le damos con el derecho eventos, action perform y nos creó, este es el método anterior, este es el método que acaba de crear. Dado que este es del menú ítem 1 y este es del menú ítem 2, es el action perform, entonces este es el que se va a ejecutar y hacemos lo mismo. El objeto nuevo cliente punto set visible true, o sea, lo hacemos visible cuando seleccionemos el menú y vamos a ver cómo opera. Si lo ejecutamos, nos aparece el frame principal. Dentro del frame, el listado y nuevo cliente ya funcionan. Si seleccionamos listado, nos aparece el frame del listado de clientes. Ahorita tenemos el frame vacío. Al darle clic aquí, lo que estamos haciendo es ocultarlo. Por lo tanto, si vuelvo a seleccionarlo, lo vuelve a mostrar. Igual en el nuevo cliente, en la opción de nuevo cliente del menú clientes, le damos clic y aparece el frame nuevo cliente. Lo puedo minimizar y mostrar el otro. Los minimizo o los maximizo. Y ahora vamos a ver si es resizable. No, si no, no lo podemos hacer más chico a mano, pero lo que podemos hacer es que entonces en las propiedades seleccionemos que estos dos en modo diseño, la ventana, y la volvemos a abrir. Entonces ya nos abre únicamente seleccionando el J internal frame. Entonces aquí donde teníamos estas opciones de closable, viene la de resizable. Entonces la seleccionamos. Si nos pasamos a la otra, también seleccionamos resizable. El J internal frame es el que está seleccionado. En caso de que esté seleccionado el frame interno, entonces lo cerramos, lo volvemos a abrir y tenemos listo. Porque teníamos seleccionada el sistema banco en lugar de estas clases.
Estas clases son las que tienen el resizable, ¿no? En esta le estamos dando un tamaño fijo. Si lo probamos ahora y vemos si lo podemos cambiar el tamaño. Igual que en listado, ¿sí? Pero va a depender del contenido de la información que va a estar dentro de cada uno de estos frames. Entonces vamos a avanzar hasta aquí con estas dos clases y la clase principal. Vamos a crear también estas dos clases, o sea, para movimientos, para cuentas, perdón, listado de cuentas, que sería otro internal frame aquí, y nueva cuenta, que sería otro internal frame aquí, con sus componentes internos. Es decir, en listado clientes vamos a utilizar, o en los listados, vamos a utilizar una tabla. Aquí en Swing Controls tenemos el table. Lo arrastramos. Esto se hizo más, lo podemos reacomodar. Y aquí tendríamos el listado de clientes. Por defecto tiene estos títulos, pero vamos a programarlo para que muestre el RFC, el nombre, la ciudad. Nada más serían 3 campos, ¿no? En cliente. Son los 3 que tenemos. Y nuevo cliente. Entonces vamos a crear las etiquetas y los campos para crear un nuevo cliente. Ponemos la etiqueta y el campo. La etiqueta le cambiamos con texto r.f.c. Aquí en el campo edit text y quitamos el texto. Después tendríamos otra etiqueta para el nombre. Le eliminamos el texto. Y otra etiqueta y otro campo para la ciudad. El RFC podría ser un campo incluso más pequeño, pero podemos dejarlos para que queden cuadrados. Y arrastramos un botón para guardar. Correcto. Si vemos ahora en el SQL Server, perdón, es sobre cliente, hacemos la consulta para la tabla cliente y tenemos RFC, nombre y ciudad. 3 campos. Ahorita tenemos 7 clientes. Entonces, aquí al crear el objeto, al darle clic al botón guardar, le damos 2 clics al botón y nos crea automáticamente el método que va a ejecutar cuando le demos clic al botón. Los campos se llaman TextField 1 para RFC, TextField 2 para el nombre y TextField 3 para la ciudad. Entonces vamos a ponerlos en variables mejor, igual a j textfield1.getText, luego el string para el nombre j textfield2.getText para obtener el valor de lo que capturó el usuario y poder de alguna forma validarlos, ¿no? 3.getText. Tenemos ya los valores de los 3 campos.
en estas tres variables. Y aquí podríamos comparar si son iguales a nada. A vacío o ciudad equals vacío, es decir, con cualquiera de los campos que esté vacío, podríamos poner aquí un mensaje de tipo modal que diga que todos los campos son obligatorios. Y esto lo vamos a hacer con la clase JOptionPaint y el método showMesas, y seleccionamos el parent es igual a this, o lo dejamos como rootPaint, closable, y aquí ya sería el texto. Estos los quitamos, más bien aquí ponemos el texto. Todos los campos son obligatorios. Y hacemos un return para que ahí termine el método. Es decir, se cierra y ahí termina el método. Si lo ejecutamos, y en clientes, nuevo cliente, le damos clic al botón guardar, nos aparece el mensaje: todos los campos son obligatorios. Este es un mensaje modal. Al momento de poner el root paint, en el primer argumento es que esto no se puede ir para atrás, está sobre la ventana, en este caso la ventana nuevo cliente, y espera que concluyamos. Si no, si los campos tienen datos, entonces no manda el mensaje. Obviamente ahorita no hace nada, pero aquí después del if, entonces vamos a crear un objeto de la clase DAO cliente y vamos a ejecutar el método. Aquí no lo tenemos porque está en el paquete banco.modelo. Entonces hasta arriba, después del package, aquí hay un import del desktop paint que acabamos de agregar. Entonces podemos agregar el import banco.modelo.asterisco. Nuevo, ponemos aquí new, más bien nos faltaba new DAO cliente, el constructor, y aquí ejecutamos el método insertar. Ahora sí aparece aquí, y le estamos enviando los mismos datos: RFC, nombre y ciudad, punto y coma. Esto que nos devuelve, en el DAO cliente nos devuelve un objeto de la clase cliente. Entonces podríamos aquí recibir el cliente CLT, vamos a llamar igual a esto. Si el cliente, si CLT es igual a null, si recordamos aquí en el método DAO cliente, en el método insertar, si retorna null es que no pudo hacer la actualización, o sea, no pudo crear el registro. Si retorna el objeto, sí. Entonces, si retorna null, podemos poner otro mensaje, copiamos este, y el retorno también. Y aquí podemos poner el mensaje: no se pudo crear el registro en la base de datos. En caso de que no entre, y hacemos un retorno. En caso de que no entre el if, significa que sí se creó el registro, y podríamos poner un mensaje, aquí ya, que le podríamos indicar: registro creado Después de eso, ¿qué haríamos? Le diríamos que limpie los campos. JTextField es 1, JTextField 1.set
text y lo ponemos vacío. Entonces lo copiamos 3 veces, 2 veces más, 2, 3 y le ponemos el JTextField 2 y el 3. Los hace vacíos y después this.set visible false y oculta la ventana. Vacía los campos y oculta la ventana. Entonces, al crear el objeto DAO cliente, este es el que ya está invocando al método database y el método database ejecuta la consulta para insertar un registro en la tabla de cliente y crea el objeto. Vamos a ejecutarlo. Ejecutamos la aplicación. Abrimos la ventana. Nuevo cliente. Y vamos a poner un RFC. ¿Qué clientes tenemos actualmente? Vamos a ponerle RST. Y le llamamos Raúl Soto, por decirlo. ¿Qué ciudad? ¿Qué ciudades tenemos actualmente? Vamos a poner otro de Toluca. Toluca. Guardar. Registro creado. Si vemos en el NetBeans, no hay ningún mensaje de error. Y el mensaje que se lanzó fue el de registro creado. Limpió. Y aquí lo que hizo fue borrar, es decir, cerrar la ventana. Se cerró la ventana. Y si vemos en el SQL, ejecutamos nuevamente esta consulta y ya está Raúl Soto de Toluca. Lo creo en la base de datos. ¿Sí? Clientes, nuevo cliente. Cualquier cosa para el RFC. Hernández. Ciudad. Monterrey. Creamos otro nuevo cliente, le damos guardar, sale el registro creado, le damos OK y se cierra la ventana. O se oculta. Y si ejecutamos aquí en el SQL, ya aparece el nuevo cliente. Bien, entonces nuestro siguiente paso sería crear el listado de clientes y vamos a crear también este listado de cuentas y nueva cuenta. En el listado de cuentas tendríamos que seleccionar el cliente para saber las cuentas de qué clientes. Bien, eso lo vamos a hacer en el siguiente video.